Malena Figueroa estaba en la cocina de su quinto piso de la calle San Martín, removiendo la salsa de la pasta. Por la ventana ya había oscurecido, aunque solo eran las 7:30 de la tarde. El invierno argentino había comenzado en junio. El piso era pequeño, de 2 habitaciones, pero luminoso y acogedor. Malena había elegido ella misma los muebles. Había encargado las cortinas de terracota, había colgado fotos en las paredes. Su boda 15 años atrás, un viaje a las cataratas del Iguazú, una cena juntas en algún restaurante donde ambas parecían jóvenes y felices. Se habían conocido cuando Malena tenía 23 años. Ella trabajaba de camarera en una cafetería de las afueras. Soñaba con su propio negocio, ahorraba cada peso. Ernesto conducía un autobús de línea. Era alegre, seguro de sí mismo. Decía que pronto abriría una empresa de transportes, que sería empresario. Se casaron un año después, y los primeros años fueron muy buenos. Ernesto intentó hacer realidad sus ideas. Pidió préstamos, invirtió en varios proyectos, pero nada funcionó. Los compañeros engañaban, los bancos exigían pagos, las deudas crecían. Poco a poco sus ambiciones se convirtieron en amargura y sus sueños en reclamaciones al mundo que le rodeaba. Malena, por el contrario, iba en ascenso. Hace 10 años pidió un préstamo y compró un pequeño local bajo la tienda cerrada de la avenida Pellegrini. Abrió un restaurante llamado Las Brasas, centrado en platos de carne argentina, asado, chorizo, empanadas caseras. Trabajaba 16 horas al día, atendiendo ella misma la parrilla, sirviendo ella misma las mesas, comprando ella misma los alimentos en el mercado. Poco a poco, el negocio despegó. Los clientes volvían, la recomendaban a sus amigos. 5 años después, ya había contratado personal, ampliado el local y añadido una carta de vinos. Ahora Las Brasas era uno de los lugares más populares del centro de Rosario. Las familias acudían allí, los hombres de negocios reservaban mesas para negociar, las parejas de enamorados celebraban aniversarios. Ernesto, sin embargo, seguía siendo taxista. Probó diferentes opciones. Trabajó para una empresa, luego compró un coche a crédito y se hizo conductor privado, pero el dinero siempre escaseaba. Decía que había demasiados taxistas en Rosario, que la competencia era feroz, que los pasajeros eran avariciosos. Malena no discutió. Se dio cuenta de que su marido se había derrumbado en algún lugar de su interior, que cada uno de sus fracasos se había acumulado sobre el anterior hasta convertirse en una convicción. El mundo era injusto y él un perdedor perpetuo. Oyó un portazo, pasos pesados en el pasillo, el ruido de las llaves arrojadas sobre la mesita de noche. Malena no se volvió. Siguió removiendo la salsa. Había aprendido a distinguir el estado de ánimo de Ernesto por los sonidos, y hoy los sonidos eran malos. Entró en la cocina, tiró la chaqueta en el respaldo de una silla. Cara gris, cansada, ojos enfadados, barba de unos días. Olía a cigarrillo y a sudor rancio. ¿Está lista la cena?, preguntó sin saludar. Casi, en 10 minutos. Ernesto fue a la nevera, sacó una botella de cerveza y la abrió. Se bebió la mitad de un trago y se dejó caer en la silla. Pesado. Otro día de mierda, dijo en el vacío. Malena apagó el fuego y se dio la vuelta. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, sonrió con maldad. Todo sigue igual. Trabajas como un demonio y no te pagan ni un céntimo al día. Un cabrón me ha llevado hoy de la estación a Fisherton, media hora cruzando la ciudad, y tenía 300 pesos en el taxímetro. Le di el cambio y me dijo, gracias amigo, y se fue. 0 propina. ¡Qué cabrón! Malena se quedó callada. Sabía lo que iba a pasar. Ernesto, en ese estado de ánimo, no podía callarse. Necesitaba hablar, verter toda la bilis que tenía acumulada. Y luego estaba aquella pareja, continuó terminándose la cerveza. Se emborracharon en algún sitio y estaban gritando en el asiento de atrás, riéndose. La chica gritaba, el tipo la manoseaba. Me dice, tío, sube la música. Tío, ¿sabes? Tengo 41 años y este gamberro me llama tío. Le dije que no iba a poner música, que condujeran en silencio si no les gustaba. Empezó a indignarse, así que paré y los eché. No pagaron el dinero hasta el final. Dijo que yo era un maleducado. Sacó otra cerveza de la nevera, la abrió, y entonces el contador se apagó.
Dejó de funcionar en mitad del turno. Tuve que ir a un taller y me dijeron que 1,000 pesos para arreglarlo y no hasta mañana por la mañana. Así que me quedé sin trabajo hasta mañana por la tarde. Sin dinero. Sin nada. Malena fue a la cocina y apagó el fuego. Sacó los platos de la alacena. Quería decir algo, pero no sabía qué. Cualquier palabra podía sonar mal ahora mismo. ¿Y sabes qué es lo curioso? Ernesto la miró con una especie de risita amarga. Mientras yo recorro la ciudad por 3 duros, tú estás construyendo un imperio. Tu restaurante prospera. Tienes empleados, proveedores, clientes fieles. ¿Y yo? Soy un taxista. Un perdedor que no puede triunfar en la vida. No digas eso. ¿Por qué no lo dices? Es la verdad, no soy nada. Trabajo como un buey, pero soy inútil. Ya ves, Malena, todos los días es lo mismo. No puedo recordar cuando tuve un buen día, cuando me alegré por algo. Malena puso la pasta en los platos, vertió la salsa, espolvoreó el queso, lo llevó a la mesa, se sentó frente a su marido. Ernesto, escúchame, comenzó con calma. Sí, ahora me va bien con el restaurante, pero eso no significa que seas un perdedor. Trabajas, ganas dinero. Tu trabajo es importante. Él resopló. ¿Importante? ¿Para quién? ¿Para los estudiantes borrachos y los viejos avariciosos que regatean cada peso? Para ti y para mí. Somos una familia. Somos un equipo. Lo que yo gano y lo que tú ganas es nuestro dinero juntos. Construimos nuestras vidas juntos. Nuestro dinero común, repitió con sorna. Malena, tú ganas más en un mes que yo en 6 meses. No finjas que somos iguales. Todo el mundo sabe que eres la dueña de un restaurante de éxito, y yo solo soy tu marido taxista. Seguro que a veces te da vergüenza que te pregunten a qué se dedica tu marido. A mí no me da vergüenza. Claro que sí, dijo dando un sorbo a su cerveza. Porque eres un buen hombre, y yo no lo soy. Te envidio, Malena. ¿Entiendes? Envidio a mi propia mujer. Cuando me cuentas cómo tienes otro banquete, cómo alaban tu cocina, cómo todas las mesas están reservadas con una semana de antelación, todo hierve dentro de mí, porque yo quería eso para mí. Quería tener éxito. Y en vez de eso, conduzco borracho y me gasto lo que me queda de dinero para arreglar el parquímetro. Malena lo miró y sintió que algo pesado se apretaba en su interior. Le encantaba este hombre. Recordaba a aquel tipo que solía contarle sus planes, soñando en voz alta, construyendo castillos de aire. Pero ese hombre ya no estaba. Solo quedaba un hombre amargado que culpaba al mundo entero de sus fracasos. No es demasiado tarde para que cambies las cosas, dijo en voz baja. Si quieres intentar algo diferente, te ayudaré. Podemos pedir un préstamo, abrir algo tuyo. Quizá un pequeño taller de reparación de coches o... Servicio de coches, interrumpió él, y se rió maliciosamente. ¿Lo dices en serio? Malena, no sé hacer otra cosa que conducir. Lo he intentado todo lo que he podido, y he fracasado siempre. Y ahora es demasiado tarde. Tengo 41 años. A esa edad no se empieza nada. Se levantó de la mesa sin siquiera tocar su cena. Entró en la habitación y cerró la puerta de un portazo. Malena se quedó sentada en la cocina, mirando la pasta que se enfriaba. Se dio cuenta de que por fin se había roto algo entre ellos, pero no sabía cómo arreglarlo. El día siguiente empezó como de costumbre. Malena se levantó a las 6 de la mañana, se duchó, se vistió y tomó café. Ernesto seguía dormido, tumbado en la cama. Salió tranquilamente del piso y cogió un taxi hasta el restaurante. Las Brasas abría a las 11, pero ella siempre llegaba 2 horas antes, para comprobar el turno de la noche anterior, reunirse con los proveedores, resolver asuntos corrientes. El restaurante estaba en la planta baja de un edificio antiguo de techos altos y grandes ventanales. Dentro hacía calor y olía a especias, carne asada y pan fresco. Paredes de ladrillo rojo, mesas de madera, luz tenue, flores frescas en macetas en los alféizares. Malena adoraba este lugar. Era su creación, su orgullo. Alberto Correa, el chef, ya estaba en la cocina. Era un hombre alto, corpulento, de unos 45 años, pelo canoso y ojos marrones tranquilos. Llevaba 12 años trabajando con Malena, prácticamente desde la inauguración. Era fiable, talentoso y leal. Malena confiaba en él más que en nadie. «Buenos días, patrona».
La saludó sin apartar los ojos de la verdura que cortaba. Buenos días, Beto. ¿Cómo te fue ayer? Sin problemas. Lleno total. Todas las mesas estaban reservadas. Vicente, de la mesa 3, pidió nuestro asado. Dijo que era el mejor que había probado en Rosario. Dejó una buena propina a las camareras. Malena asintió. Vicente era un cliente habitual, propietario de un pequeño bufete de abogados cercano. Venía 3 veces por semana y siempre pedía lo mismo. Costillas de ternera a la parrilla con patatas asadas. Hablaron del menú de esta noche y comprobaron las existencias de carne en la cámara frigorífica. Beto sugirió añadir filete de cordero al romero al menú del sábado. La carne estaba buena, fresca. Malena estuvo de acuerdo. Juntos hicieron la lista de la compra para mañana. Hacia las 10 llegó Oswaldo, el proveedor de verduras. Era un hombre bajo, con una barriga enorme y la cara siempre roja. Vendía en el mercado central, pero Malena siempre traía él mismo la mercancía. Era más cómodo para ambas partes. Descargaron cajas de tomates, pimientos, cebollas y hierbas. Osvaldo lo puso todo en la cocina. Luego sacó un cuaderno y empezó a contar. Sonor, así que tomates. 3 cajas de 600 pesos, pimientos. 2 cajas de 400, cebollas, 500. Eso hace 4,300 pesos. Malena miró atentamente las cajas. Oswaldo, la última vez acordamos 4,000 exactamente por el mismo conjunto. El proveedor extendió las manos. Bueno, Malena, ya sabes que los precios suben. Cada vez me sale más caro comprarlo yo. Tampoco soy millonario. Los precios suben todas las semanas, si me hace caso, dijo con calma. Llevamos 3 años trabajando con usted. Siempre pago a tiempo, nunca regateo por pequeñeces. Pero ahora subís el precio 300 pesos cada vez. Y eso está mal. Malena, 4,000, como acordamos. O mañana iré yo mismo al mercado y le compraré a tus competidores. Osvaldo suspiró, rascándose la nuca. Ambos sabían que Malena no bromeaba. Tenía los contactos de una docena de proveedores más, y no se cortaba a la hora de cambiar de socios si veía que la engañaban. De acuerdo, de acuerdo. 4 de los grandes. La próxima vez, si los precios suben de verdad, no te ofendas. Si suben de verdad, no me ofenderé. Malena sacó el dinero del bolsillo del delantal, lo contó y se lo entregó. Gracias, Osvaldo. Hasta el viernes. El proveedor se había ido. Beto sonrió desde la cocina. Lo has construido en 1 minuto. Es un buen hombre, pero le gusta intentar sacar tajada, replicó Malena. Tenemos que mantenerlos a raya. A las 11 empezaron a llegar las camareras. Raúl el camarero, Lucio el ayudante de cocinero. Malena abrió las puertas y puso música latina ligera, nada estridente. 15 minutos más tarde llegaron los primeros clientes, una pareja de ancianos que venía todos los martes a comer. Malena les saludó personalmente, les acompañó a su mesa favorita junto a la ventana. Preguntó por su salud, les trajo agua y menús. El día siguió como de costumbre. Almuerzo, luego una pausa, después empezaron a llegar los clientes para la cena. Malena estaba en todas partes, recibiendo a los clientes, supervisando la cocina, comprobando las cuentas, hablando con los clientes habituales. Aquí, en el restaurante, se sentía como en casa. Aquí la respetaban. No era solo la mujer de un taxista sin suerte. Era Malena Figueroa, la dueña de las brasas, la dueña de su propio negocio. Aquella tarde, cuando el salón estaba casi vacío, Beto salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «Malena, hoy pareces un poco pensativa. ¿Va todo bien?» Ella lo miró. Quiso decir, «Sí, estoy bien», pero se dio cuenta de que Beto no la creería. La conocía demasiado bien. «Solo estoy cansada», respondió. «Hay un poco de tensión en casa». Beto asintió sin preguntar. Se dio cuenta de que si Malena quería, se lo contaría. Y si no, no era asunto suyo. Malena miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Hora de volver a casa de Ernesto, que probablemente ya estaría durmiendo tras el turno de anoche. Suspiró, se puso la chaqueta y salió. Rosario estaba tranquila y desierta por la noche. El viento del río traía el frío y el olor del agua. Malena cogió un taxi y se fue a casa, pensando que sus vidas y las de Ernesto se habían vuelto demasiado diferentes, demasiado distantes. El miércoles a la noche, Malena se encontró con Charo en su café preferido,
en la esquina de Córdoba y Sarmiento. Era un lugar pequeño y acogedor, con sillones de cuero gastado y olor a café recién hecho. Venían aquí desde su juventud, cuando ambos eran estudiantes, sin dinero ni grandes planes. Ahora ambos eran treintañeros. Ambos tenían sus propias vidas, pero la tradición de reunirse aquí una vez a la semana para tomar una taza de café seguía ahí. Rosario Ibarra era todo lo contrario a Malena. Donde Malena era reservada y reservada, Charo era franca y ruidosa. Trabajaba como enfermera en un dispensario del barrio, y veía tanto dolor humano y tanta suciedad a diario que hacía tiempo que había dejado de ser tímida a la hora de expresarse. Tenía el pelo corto y oscuro, la cara redonda con pecas y una lengua afilada que no se guardaba entre los dientes. Malena llegó 20 minutos tarde, retrasada en el restaurante por un problema con el suministro de vino. Cuando por fin llegó, Charo ya estaba terminando su primer capuchino y hojeando algo en su teléfono. «Lo siento», dijo Malena hundiéndose en el sofá de enfrente. «El proveedor se ha confundido de pedido. He tenido que solucionarlo». «No pasa nada». Charo dejó el teléfono a un lado y miró a su amiga con atención. «Pareces cansada». «Estoy bien». La camarera le trajo a Malena un expreso sin azúcar. Siempre pedía lo mismo. Malena rodeó la taza caliente con las palmas de las manos y bebió un sorbo. Se hizo el silencio. Charo esperó pacientemente. Conocía a Malena desde hacía tiempo y sabía que si su amiga venía con esa cara, algo iba mal. «Charo, quería pedirte consejo», comenzó Malena por fin, sin levantar los ojos de la taza. «Te escucho. Es sobre Ernesto. Está raro últimamente». Charo se tensó, pero no dijo nada. «Se queda mucho hasta tarde después del trabajo», continuó Malena lentamente, eligiendo las palabras. «Antes volvía a casa a las 7 u 8 de la tarde, a las 9 como mucho. Ahora puede llegar a medianoche. Dice que tiene muchos encargos, que necesita ganar dinero. Pero no hay más dinero. Al contrario, trae a casa menos que antes». «¿Le preguntaste?» «Se lo he preguntado. Dice que no. Dice que no entiendo cómo funciona un taxi, que la gasolina es cada vez más cara, que el coche necesita reparaciones. Tal vez tenga razón. Realmente no sé cómo funciona. Pero...» Malena dejó de hablar. Volvió a sorber su café. «¿Pero qué?» Charo le dio un codazo. «Siempre está al teléfono. Antes podía pasarse toda la tarde sin tocarlo, pero ahora no se lo quita de las manos. Envía mensajes a alguien, sonríe a la pantalla. Y cuando vengo, guarda el teléfono o lo pone boca abajo. Lo pone en la pantalla de bloqueo para que no pueda ver las notificaciones». Charo suspiró. Ya sabía por dónde iba esto, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. «Quizá es algo relacionado con el trabajo. A lo mejor está chateando con otros taxistas, discutiendo rutas o...» «Charo, no soy tonta», la interrumpió Malena, con cansancio en la voz. «Le veo cambiar. Se ha vuelto irritable, nervioso. Cualquier pregunta que le hago, me la suelta. Si intento preguntarle dónde ha estado, por qué llega tan tarde, empieza a gritar que lo estoy controlando, que su vida ya es una mierda y que lo estoy interrogando». «Él no...» Charo vaciló. «¿Quieres decir que no te levanta la mano?» «No, solo grita y se va dando un portazo. O se va en coche a alguna parte. Dice que necesita calmarse». Charo se quedó mirando a Malena durante un buen rato. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Malena, ¿te das cuenta de cómo es esto?» «¿De qué?» «Traición». Malena se estremeció como si Charo la hubiera golpeado. Sabía que su amiga diría exactamente eso. Ella misma lo había estado pensando durante las últimas semanas, pero no quería decirlo en voz alta. No quería hacer realidad ese pensamiento. «No sé», murmuró. «A lo mejor me estoy alterando. A lo mejor tiene problemas de verdad en el trabajo y yo...» «Malena, escúchame», le cogió la mano Charo. «Llevo 15 años trabajando en la clínica. He visto llegar a cientos de mujeres con contusiones, costillas rotas, dientes caídos. ¿Y sabes lo que dicen casi todas? Pensé que me estaba poniendo nerviosa. Pensé que solo tenía problemas en el trabajo. No esperes a que empeore. No cierres los ojos. ¿Crees que me está engañando? Creo que todas las señales apuntan a ello. La impuntualidad, el teléfono, la irritabilidad, la falta de voluntad para hablar. Es un patrón clásico, pero podría estar equivocada. Tal vez tenga otros problemas. Tal vez tiene deudas o... ¿O qué?» Charo se encogió de hombros.
No lo sé, no lo sé, pero tienes que averiguar la verdad. Habla seriamente con él, o seguirle si no quiere hablar. Sigue a tu propio marido, sonrió Malena con amargura. A lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado, replicó Charo con rigidez. Malena, eres mi mejor amiga, y no quiero que sufras por culpa de un hombre, aunque sea tu marido. Si te engaña, deberías saberlo. Si no te engaña, también tienes que saberlo, para dejar de torturarte. Malena asintió y se terminó el café. Siguieron sentados un rato más, hablando de trabajo, del tiempo, de las noticias. Pero la conversación era tensa, antinatural. Ambas pensaban en lo mismo. Esa noche Malena no pudo dormir. Tumbada junto a Ernesto, que dormía de lado, de espaldas a ella, pensó en las palabras de Charo. Traición. Intentó imaginárselo. Ernesto con otra mujer. Intentó imaginárselo besando a otra, abrazando a otra, diciéndole las mismas palabras que una vez le había dicho a ella. No funcionó, o no quiso. Al día siguiente, por la noche, cuando Ernesto llegó a casa sobre las 10, Malena decidió hablar. Le esperó en la cocina, preparó la cena, pollo asado con patatas, su plato favorito. Quería crear un ambiente tranquilo para que pudieran mantener una conversación normal, sin gritos ni acusaciones. Ernesto llegó cansado, tiró las llaves sobre la mesa. Estaba de buen humor. Silbaba algo para sí mismo. Sonreía. «Huele bien», dijo al entrar en la cocina. «¿Es pollo?» «Sí. Siéntate. Voy a poner la mesa». Cenaron casi en silencio. Malena esperó el momento oportuno. Ernesto comió con gusto, hablando de algún pasajero que había estado hablando de fútbol todo el camino. Estaba relajado, contento. Hacía tiempo que Malena no le veía así. Cuando terminó el té y se recostó en la silla, Malena se decidió. «Ernesto, tengo que hablar contigo». Él se volvió receloso. La sonrisa desapareció de su rostro. «¿Sobre qué?» «De nosotros. Sobre lo que está pasando». «¿Qué está pasando?» Frunció el ceño. «No pasa nada. Has cambiado. Casi nunca estás en casa. Siempre estás enfadado, irritable. Casi nunca hablamos. Siento que me ocultas algo». Ernesto se levantó de la mesa, se dio la vuelta. «Malena, estoy cansado. Llevo todo el día recorriendo la ciudad. No tengo tiempo para charlas de corazón a corazón. No te estoy pidiendo una charla sincera. Estoy pidiendo honestidad. Dime la verdad. ¿Qué pasa contigo?» «No me pasa nada», levantó la voz. «Jesús, Malena, solo estoy trabajando. Intento ganar más dinero para poder vivir a tu altura. Y tú me estás interrogando». «No te estoy interrogando. Solo quiero entender». «¿Entender qué?» Se volvió hacia ella, con ira en los ojos. ¿Que soy un perdedor? ¿Que no he conseguido nada en la vida? Te diste cuenta hace mucho tiempo, Malena. Todo el mundo se dio cuenta hace mucho tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de trabajo. Estoy hablando de nosotros». «¿De nosotros?», se rió entre dientes. «Shireen, ¿qué tenemos? Estás ocupado con tu restaurante las 24 horas del día. Tú vives allí. ¿Y qué hay de mí? Solo soy un marido que viene a casa a cenar y a dormir. Ya no somos un nosotros, Malena. Solo somos dos personas que viven bajo el mismo techo». «Eso no es verdad». «Sí que lo es. ¿Y sabes qué? Me parece bien. Me gusta mi vida. Soy libre. Puedo hacer lo que quiera. Y no quiero que metas las narices en mis asuntos». Malena sintió una punzada en su interior. Miró a su marido y no lo reconoció. Aquel hombre frío y furioso no era el Ernesto con el que se había casado. «¿Me estás engañando?», le preguntó directamente, mirándole a los ojos. Ernesto se quedó helado. Por un segundo, algo centelleó en su mirada. Miedo, culpa, pero enseguida se recompuso. «Estás loca», dijo en voz baja y peligrosa. «¿Me estás acusando de traición? ¿Me estás acusando?» «No te estoy acusando», preguntó. «¿Cuál es la diferencia?». Se acercó más, cerniéndose sobre ella. «Ya lo has decidido, ¿no? Ya has hablado con tu novia Charo, que seguramente te ha dicho que todos los hombres son unos cabrones. Y ahora vienes aquí con estas acusaciones». «Ernesto». «No, Malena. No voy a escuchar esto. Estoy cansado. Cansado del trabajo. Cansado de tus sospechas. Cansado de que me mires como a un criminal. Si no te gusta tanto nuestra vida, quizá deberías plantearte el divorcio».
lo dijo fríamente, acuñando cada palabra. Malena se puso pálida. ¿Es eso lo que quieres? Quiero que me dejes en paz, respondió. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Ya no estaba. Malena se quedó sentada a la mesa del piso vacío. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. Se levantó, recogió la mesa y fregó los platos. Se movió mecánicamente, sin pensar en nada. Luego se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo hasta que se quedó dormida. Los días siguientes transcurrieron en un extraño y tenso silencio. Ernesto volvía tarde a casa, a veces durmiendo en otro sitio, diciendo que se había quedado con un amigo, que necesitaba descansar. Malena no preguntó. Se dio cuenta de que hablar era inútil. Si quería saber la verdad, tendría que buscarla ella misma. El domingo por la mañana, cuando Ernesto salió para otro turno, Malena se decidió. Sabía lo que tenía que comprobar. La caja fuerte de casa. La habían instalado hacía 5 años, cuando el restaurante empezó a dar beneficios. Una pequeña caja fuerte de pared detrás de un cuadro en el dormitorio. Allí guardaban el dinero, los ahorros para los días de vacas flacas, un fondo de emergencia en caso de que el restaurante tuviera problemas. La última vez que Malena había mirado allí fue hacía unos 3 meses, cuando le había añadido 20,000 pesos. Tomó un cuadro de la pared, un paisaje de montañas que habían comprado en alguna tienda del mercado. Detrás había una caja fuerte de metal empotrada en la pared. Solo ellas dos conocían el código. Malena marcó una combinación de números -2 -308, la fecha de su boda, y la puerta se abrió. El interior estaba vacío. Malena se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Metió la mano en la caja fuerte, pasó la palma por el fondo metálico, como si el dinero fuera a aparecer por arte de magia. Pero no había nada. El vacío. $150,000. Todos los ahorros del restaurante de los últimos 3 años. Había metido todos los billetes que le sobraban, de todos los beneficios. Planeaba usar el dinero para ampliar la sala, tal vez abrir un segundo local. Esos eran sus planes, sus sueños, su duro trabajo. Y todo desapareció. Solo Ernesto tenía acceso a la caja fuerte, además de ella. Solo él conocía el código. Solo él podía coger el dinero. Malena se hundió lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Le temblaban las manos. Tenía la cabeza nublada. Intentó pensar en otra explicación que no fuera la obvia. Quizá alguien había entrado en el piso, pero la puerta estaba intacta, la caja fuerte intacta. Quizá había movido el dinero ella misma y se había olvidado, pero lo recordaba perfectamente. La última vez que había abierto la caja fuerte había sido hacía 3 meses, y el dinero estaba allí. Ernesto le había robado $150,000. ¿Por qué? ¿Dónde lo había gastado? ¿Para qué iba a necesitar semejante cantidad de dinero un taxista que siempre se quejaba de estar arruinado? Y entonces todo se unió en mi mente. El comportamiento extraño, los retrasos, el teléfono, el buen humor, traición, el dinero. Ernesto compró algo para su amante. Un piso, un coche. Algo caro que requería mucho dinero. Le había robado sus ahorros para mantener a otra mujer. Malena cerró los ojos, dejó caer la cabeza sobre las rodillas. No lloraba. Había un vacío en su interior, frío y despiadado. Se sentía traicionada, utilizada, descartada. Todos estos años había trabajado, construido, ahorrado, y él se lo había llevado todo, sin preguntar, sin dar explicaciones, sin el menor remordimiento. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así en el suelo. Quizá 1 hora, quizá más. Cuando por fin se levantó, tenía las piernas entumecidas. Cerró la caja fuerte y volvió a colgar el cuadro. Todo debía parecer normal. Ernesto no debía saber que ella había descubierto que faltaba, porque Malena lo había decidido. No hará un escándalo, no pedirá explicaciones. Lo averiguará por sí misma. Averiguará quién es la mujer. Averiguará a dónde fue el dinero. Y cuando lo sepa, decidirá qué hacer al respecto. Sacó su teléfono, envió un mensaje a Charo. Tenías razón, necesito tu ayuda. La respuesta llegó 1 minuto después. Siempre disponible. ¿Qué necesitas? Malena escribió el mensaje, lo borró, lo volvió a escribir.
Finalmente lo envió. Hablamos mañana, en persona. Colgó el teléfono, se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Se lo bebió. Miró su reflejo en la ventana oscura. Cara pálida, ojos cansados, labios apretados. Parecía mayor de sus 38 años. Malena Figueroa siempre había sido fuerte. Había levantado un negocio desde cero, sobrevivido a crisis, afrontado cualquier problema que se le presentara. Pero ahora, de pie en la cocina de su piso vacío, se sentía verdaderamente sola por primera vez en años, traicionada por la persona en la que más confiaba. Pero no se permitiría sentir debilidad. Ahora no. Ahora necesitaba ser fría, racional, calculadora, descubrir la verdad, y solo entonces tomar una decisión. Volvió al dormitorio, se tumbó en la cama, cerró los ojos. Mañana sería otro día, y actuaría. El lunes por la tarde, Malena volvió a encontrarse con Charo. Esta vez no en un café, sino en casa de su amiga, un pequeño piso en la planta baja de un antiguo edificio del barrio de Español. Charo vivía sola, nunca se había vuelto a casar tras su divorcio 5 años atrás. Decía que estaba bien como estaba, que los hombres eran más problemas que alegrías. Malena llegó directamente del trabajo, sin pasar por casa. Se sentó a la mesa de la cocina y Charo supo enseguida que algo grave había ocurrido. Su rostro era pétreo, sus ojos secos, pero había un dolor en ellos que hizo estremecer a Charo. «Cuéntame», dijo sirviéndoles a las dos un vaso de vino tinto. Malena lo hizo. Habló de la caja fuerte, del dinero desaparecido, de cómo se le había metido todo en la cabeza. Charo escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Malena terminó, su amiga maldijo en voz baja pero enfática. $150,000, repitió. Dios mío, Malena. Son todos mis ahorros. 3 años de trabajo. ¿Estás segura de que es él? ¿Quién más? Solo nosotros dos sabíamos el código de la caja fuerte. La última vez que la abrí hace 3 meses, el dinero todavía estaba allí. Así que debe de haberlo cogido hace poco. Charo tomó un sorbo de vino y se lo pensó. De acuerdo, digamos que se lo llevó. La pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde se gastaría un taxista tanto dinero? Llevo todo el domingo dándole vueltas. Malena se pasó la mano por la cara. La única explicación que se me ocurre es que haya comprado algo caro. Un piso, quizá, o una casa, para él y esta mujer. Quizás se endeudó con gente mala. Entonces estaría actuando asustado. Ha estado de buen humor las últimas semanas. No, Charo, compró algo y está muy contento por ello. Charo se sirvió más vino. ¿Sabes qué te digo? Deberíamos seguirle. Ver por ti mismo lo que hace, a dónde va, con quién se encuentra. Si no, solo vas a estar adivinando. Observando a mi propio marido, sonrió Malena con amargura. Me dije a mí misma que no me rebajaría a eso. Malena, te ha robado $150,000. Hace tiempo que tienes derecho a los métodos que quieras. No se trata de paranoia ni de celos. Se trata de proteger tus intereses. Malena permaneció en silencio, haciendo girar su copa de vino entre las manos. Charo tenía razón. Siempre tenía razón en estas cosas. Directa, práctica, sin sentimentalismos. De acuerdo, dijo por fin Malena. Digamos que lo vigilo. ¿Cómo? ¿En mi coche? Lo reconocerá enseguida. Tú coge el mío, asintió Charo. No sabe lo que conduzco. Tengo un viejo Peugeot gris. Hay miles en la ciudad. No se dará cuenta. ¿Y tú? Cogeré el autobús para ir a trabajar. No sería la primera vez. O llamaré a un taxi si lo necesito. Malena, no pienses en mí. Piensa en ti. ¿Cuándo te vas? El sábado. Es mi día libre. Ernesto suele trabajar el sábado por la mañana. El viernes por la noche te daré las llaves. Dejaré el coche en el patio, en el sitio de siempre. Se sentaron un rato, terminándose el vino. Charo intentaba animar a su amiga, le contaba algunas anécdotas del trabajo, pero Malena escuchaba sin entusiasmo. Toda su atención se centraba en el próximo sábado. Tenía miedo de lo que pudiera ver, pero tenía más miedo de no saber la verdad. El sábado estaba nublado y hacía frío. Malena se levantó temprano, aunque podría haberse quedado dormida. El sábado el restaurante no abría hasta la hora de comer, y ella solía llegar cerca de la 1. Ernesto estaba tumbado a su lado, aún dormido. Se levantó sin hacer ruido,
Se vistió y se tomó un café en la cocina. Se despertó hacia las 8. Salió dormido, rascándose la barriga. ¿Qué haces levantada tan temprano? Refunfuñó. No podía dormir. Pensé en ir de compras. Sí. Salpicó agua del grifo y se la bebió. Llevo todo el día sobre ruedas. El sábado es un buen día. Muchos pedidos. Volveré tarde. No me esperes despierta. Bien, contestó Malena con calma, aunque su corazón latía frenéticamente. Ernesto fue al baño. Media hora después salió ya vestido, peinado, incluso afeitado. Malena se dio cuenta de que se había puesto una camisa bonita, no la camiseta deslavada que solía llevar al trabajo. Se echó colonia. Era extraño. Nunca le había gustado trabajar de taxista. Bueno, me voy, dijo cogiendo las llaves del coche. Buena suerte, le miró Malena. Cuando la puerta se cerró tras él, se vistió rápidamente, cogió su bolso y salió corriendo del piso. El coche de Charo estaba parado en el patio de la casa vecina, donde su amiga se lo había prometido. Era un Peugeot 366 gris y destartalado. Malena se sentó al volante y arrancó el motor. Le temblaban las manos. Respiró hondo. Exhaló. Necesitaba calmarse. Necesitaba concentrarse. Salió del patio y se dirigió a su casa. Ernesto solía dejar su coche, un viejo Fiat Siena blanco, en el aparcamiento junto a la casa. Malena condujo y aparcó en la calle de al lado para poder ver el aparcamiento. El Fiat de Ernesto seguía allí, así que aún no se había ido. Habían pasado unos 10 minutos. Malena estaba sentada agarrando el volante y mirando el aparcamiento. Por fin apareció Ernesto. Caminaba a paso ligero, mirando a su alrededor, tecleando algo en su teléfono. Subió a su coche y arrancó el motor. Salió del aparcamiento. Malena le siguió, guardando las distancias. Nunca había seguido a nadie, temía que se fijara en ella. Pero Ernesto parecía demasiado preocupado por sus propios pensamientos. Condujo con seguridad, sin mirar atrás, sabiendo claramente a dónde iba. Atravesaron el centro de la ciudad y luego giraron hacia la avenida Aristóbulo del Valle, en dirección a los barrios del norte. Malena se mantuvo a 3 o 4 coches de distancia, intentando no perderle de vista. El tráfico un sábado por la mañana no era denso. Era fácil de seguir. Al cabo de unos 20 minutos, Ernesto se detuvo frente al supermercado Carrefour, en el barrio de Alberdi. Aparcó justo delante de la entrada. Malena pasó. Se detuvo a 50 metros y giró el retrovisor para ver el coche. Ernesto estaba sentado en el coche mirando el teléfono. Esperaba a alguien. Malena agarró el volante de un lado a otro. Sabía lo que iba a ver. Lo sabía, pero aún no estaba preparada. Unos minutos después, una chica salió del supermercado. Joven, de unos 23 o 4 años, llevaba vaqueros y una chaqueta corta. Pelo oscuro recogido en una coleta. Cara bonita. Llevaba una bolsa de la compra. Cuando vio el coche de Ernesto, sonrió y saludó. Corrió hacia el coche, abrió la puerta y se sentó en el asiento delantero. Malena vio que Ernesto se inclinaba hacia ella y la besaba en los labios. Un beso largo, tierno. La chica se rió, dijo algo. Él le puso la mano en el muslo. Malena se apartó, cerró los ojos. En su interior, todo se apretaba como un nudo apretado. Quería gritar, saltar del coche, correr hacia ellos, romper el cristal. Pero se obligó a quedarse quieta. Respirar. Solo respirar. Cuando volvió a mirar por el retrovisor, el Fiat ya se alejaba del supermercado. Malena arrancó el motor y lo siguió. Ya no había dudas, solo dolor. Un dolor sordo y carcomido en algún lugar del pecho. Siguieron hacia el norte, fuera de la ciudad. Los edificios eran cada vez más finos. Las casas particulares y los chalés sustituían a los rascacielos. Era un barrio nuevo, Funes, un suburbio de Rosario, donde en los últimos años se habían construido casas de clase media. Malena había estado aquí un par de veces, mirando casas, soñando con comprar algo así algún día. Ernesto dobló por una de las calles, tranquila, con casas nuevas de 2 plantas a ambos lados. Se detuvo ante una casa en medio de la calle. La casa era preciosa, fachada blanca, tejado de tejas, un pequeño y cuidado jardín delantero, valla de metal forjado. Estaba claro que no era barata. Malena pasó con el coche, se detuvo al cabo de unas casas y apagó el motor. Miró por el retrovisor. Ernesto y la chica salieron del coche. Él llevaba la bolsa de la compra y ella le cogía de la mano.
Caminaron hasta la verja y Ernesto sacó las llaves. Abrió la verja, luego abrió la puerta de la casa con su llave. Entraron como dueños, como una pareja que vivía aquí. Malena se quedó sentada, incapaz de moverse. Era aquí. Aquí había ido a parar su dinero. A esta casa. Ernesto había comprado la casa con sus ahorros para él y esta chica. Sacó el móvil, hizo una foto de la casa, el número 15 y el nombre de la calle, Los Arayanes. Luego se recostó en el asiento y cerró los ojos. Volvían a temblarle las manos. Se sentía desolada. A través de la ventana de la sala de estar de la planta baja podía verlos entrar. Dentro. Ernesto rodeó la cintura de la chica con el brazo. Ella se rió, se volvió hacia él, se puso de puntillas, le besó. Se quedaron de pie, abrazados, en medio del salón de su nueva casa. Luego siguieron caminando, hasta perderse de vista. Malena permaneció sentada otros 20 minutos, observando la casa. Allí dentro se lo estaban pasando bien. Hablaban, se enseñaban las habitaciones, se reían, empezaban una nueva vida, con el dinero de ella, con sus sueños. Finalmente arrancó el motor y se marchó, despacio, con cuidado para no llamar la atención. Volvió al pueblo, aparcó el coche de Charo en el patio. Se sentó en el banco de al lado, sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. ¿Malena? Charo contestó al segundo timbrazo. ¿Has encontrado algo? Sí, su voz era llana, casi sin emoción. Lo he encontrado. Oye, ¿has dicho que tu hermano trabaja para el comité de tierras? Sí, Pedro. Está en el departamento inmobiliario. ¿Por qué? ¿Puedes pedirle que compruebe una dirección para ver quién es el dueño de la casa? Sí, claro, dicta. Malena dictó la dirección. Calle Los Arayanes, número 15, barrio de Funes. Charo la anotó. Ahora lo llamo, dijo. Hoy está trabajando hasta la hora de comer. Creo que esta noche tendré información. Malena, ¿estás bien? ¿Qué has visto? Te lo diré más tarde, en persona. Tengo que irme a casa. Colgó. Se quedó sentada un rato reuniendo fuerzas. Luego se levantó y fue a su apartamento. Subió a su piso. Vacío, tranquilo. Ernesto no volvería hasta la noche, por supuesto. Quizá pase la noche en su nueva casa. Con esa chica. Malena fue al baño. Se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. Parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando. Se cambió de ropa, se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá. Encendió la televisión, pero no la miró. La pantalla solo mostraba imágenes. En su cabeza siempre se repetía lo mismo. Ernesto con aquella chica. Su beso. Cómo le había rodeado la cintura con el brazo. Cómo se reían. La casa comprada con su dinero. Sus ahorros convertidos en la felicidad de otro. Ella no lloró. Las lágrimas no salían. Solo había vacío dentro, frío y rabia. Por la noche, sobre las 8, Charo llamó. Malena, tengo información. Pedro lo comprobó. La casa de la calle Los Arayanes, número 15, está registrada a nombre de Ernesto Figueroa. Se compró hace un mes. El precio es de $148,000. Malena guardó silencio. Ya sabía que eso era lo que iba a escuchar, pero aún así cada palabra le cayó como un golpe. Malena, ¿puedes oírme? Sí, sí, te oigo. Gracias, Charo. Gracias a ti y a tu hermano. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Tengo que pensarlo. Malena, escúchame. No hagas nada estúpido. Entiendo lo que sientes ahora, pero no haré ninguna estupidez, la interrumpió Malena. Dame tiempo. Se despidió y colgó el teléfono. Se sentó en el sofá, rodeándose las rodillas con los brazos. $148,000. Casi todo el dinero de la caja fuerte había ido a parar a esta casa. Una casa para él y su amante. ¿Y ella? Se quedó sin nada. Una caja fuerte vacía y un corazón roto. Hacia las 10 de la noche, una llave se introdujo en la puerta. Malena apagó la televisión. Se levantó. Puso una expresión tranquila. No mostró lo que sabía. No puede delatarse. Ahora no. Ernesto entró muy animado. Su rostro complacido. Sus ojos brillantes. Tarareaba algo para sí mismo mientras se quitaba la chaqueta. «Hola», dijo. «¿Ya has cenado?» «Sí.
respondió Malena con calma. ¿Y tú? Tomé un tentempié sobre la marcha. Dios, qué día. Tantos pedidos que casi no daba abasto. Pero he sacado un beneficio decente. Se palmeó la cartera en el bolsillo. Mentía con facilidad, sin tapujos, como si fuera algo natural en él. Me alegro por ti, se obligó Malena a sonreír. Así que fue un buen sábado. Mucho. Se dirigió a la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. ¿Qué tal te ha ido el día? Me fue bien. Fui de compras. Compré algunas cositas. Bien. Obviamente no estaba escuchando. Pensaba en algo propio. Dio un sorbo a su cerveza, sonrió al espacio. Estaba contento. Malena podía verlo. Era feliz con otra mujer, en otra casa, en otra vida. Y ella estaba aquí, en el piso que compartían, fingiendo que no pasaba nada. Voy a darme una ducha, dijo Ernesto terminándose la cerveza. Cansado como un perro. Entró en el cuarto de baño. Malena oyó el ruido del agua. Volvió a sentarse en el sofá. Sacó el móvil. Miró la foto de una casa en la calle Los Arayanes. Era una casa preciosa, nueva, limpia, con futuro. Una casa que debería haber sido su sueño. Se había convertido en su pesadilla. Colgó el teléfono y cerró los ojos. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Podía ir a la policía, denunciar el robo, podía montar un escándalo y echarle de casa. Podía marcharse, pedir el divorcio, intentar olvidar. Pero no quería nada de eso. Algo más crecía en su interior, fría, furiosa, exigiendo justicia. Él le robó su dinero, la traicionó, le mintió en la cara, y pensó que podría salirse con la suya. Pensó que ella no se enteraría, que no se daría cuenta. Se equivocaba. Malena Figueroa no era una mujer que aceptara sin más los golpes del destino. Ella siempre luchó, siempre se salía con la suya, y esta vez sería igual. Solo abriría los ojos cuando estuviera lista para actuar, cuando tuviera un plan, cuando sepa exactamente qué hacer. Hasta entonces se quedaría callada. Sonreirá, fingirá que nada ha cambiado, porque el silencio es un arma, y a veces golpea más fuerte que cualquier palabra. Los días siguientes pasaron como un borrón. Malena iba a trabajar, sonreía a los clientes, resolvía asuntos corrientes, volvía a casa. Ernesto estaba por allí como siempre. Llegaba tarde, se iba temprano, hablaba de trabajo, de pasajeros, de dinero. Ella asentía, daba respuestas de una sola palabra, fingía escuchar. Había un vacío en su interior. Ya no lloraba. Las lágrimas habían terminado aquel sábado cuando los vio juntos. Ahora solo le quedaba la fría sensación de haber sido traicionada. Que 15 años de matrimonio, todos los sacrificios, todo el apoyo, todo había resultado inútil para el hombre que ella creía suyo. El miércoles por la noche, mientras Malena estaba en el restaurante revisando los informes de la semana anterior, recibió una llamada de Charo. Malena, tengo noticias. La voz de su amiga era tensa. Pedro volvió a comprobarlo con más detalle. Efectivamente, la casa se había comprado hacía un mes, el 23 de octubre. Estaba registrada a nombre de Ernesto Figueroa. El precio de compra era de $148,000, en metálico. Malena apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ya lo sabía, pero cada vez que oía esa información, algo en su interior se apretaba dolorosamente. Gracias, Charo. Malena, ¿qué vas a hacer? Aún no lo sé. Tienes que decidir algo. No puedes vivir con este conocimiento y no decir nada. Te comerá por dentro. Sé que lo hará. Es que necesito tiempo. Se despidió y colgó. Miró los números del informe que tenía delante, pero no podía concentrarse. Las letras se veían borrosas. Tenía un nudo en la garganta. $148,000. Casi todo el dinero de la caja fuerte. Se lo había llevado y ni siquiera se lo había pedido. Solo tomó lo que no le pertenecía y le compró una casa a otra mujer. Una joven que probablemente ni siquiera sabía de dónde procedía el dinero. Malena dejó el bolígrafo, se recostó en la silla, cerró los ojos, sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No, ahora no, aquí no, no lloraría en el trabajo. Pero las lágrimas no le hicieron caso. Salieron solas, calientes, ardientes. Malena se cubrió la cara con las manos, intentando contenerse, pero no pudo.
Todo lo que se había acumulado en los últimos días salió. Dolor, resentimiento, humillación, rabia. La puerta del estudio se abrió en silencio. Beto se asomó. Malena, tenemos una pregunta sobre el suministro de carne para... Se detuvo al verla. Patrona, ¿qué pasa? Ella no contestó. No podía. Se quedó sentada con las manos sobre la cara y los hombros temblorosos. Beto entró rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Malena se acercó y se puso en cuclillas junto a ella. Malena, cuéntame qué ha pasado. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Ernesto, se le escapó. Él, las palabras se le atascaron en la garganta. Beto esperó pacientemente, sin apresurarla. Llevaba 12 años trabajando con Malena. La conocía como nadie. Había visto cómo había construido el restaurante, cómo se había dejado el alma en él, cómo trabajaba 16 horas al día. Para él no era solo una jefa, era una amiga, alguien a quien respetaba y era leal. Me robó dinero, dijo finalmente Malena, secándose las lágrimas. Todos mis ahorros, $150,000. Ahorré ese dinero durante 3 años, Beto. 3 años ahorré cada peso. Quería ampliar el restaurante, abrir un segundo local, y simplemente lo sacó de la caja fuerte y compró una casa. Beto se quedó helado. ¿Una casa? Sí, una casa en Funes, para él y su amante. Una veinteañera. Había algo duro, frío en los ojos de Beto. ¿Te está engañando? Sí. Lo seguí el sábado. Los vi juntos. Condujeron hasta esta casa, entraron con sus llaves, abrazados, besándose, riendo. Lo comprobé. La casa está registrada a su nombre. Comprada hace un mes por 148,000. Beto se levantó despacio, se dio la vuelta. Apretó los puños. Esto no terminó, pero Malena oyó tanta rabia en su voz que se estremeció. Beto, Malena, te das cuenta de que esto no es solo hacer trampas, ¿verdad? Es un robo. Te ha robado el dinero, tu trabajo, tu vida. Lo comprendo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Malena se secó las últimas lágrimas y se enderezó. No lo sé. Pensé en la policía. Pero es un escándalo. Los procedimientos, los tribunales. Y no hay garantías de que me devuelvan nada. La casa ya está comprada, está a su nombre. Y estamos casados, compartimos la misma propiedad. Pensé en el divorcio. Pero es un proceso largo y complicado. Y de nuevo, no recuperaré nada. Beto caminaba por la oficina pensando. ¿Así que se va a salir con la suya? ¿Robarte el dinero? ¿Comprarle una casa a su puta? ¿Y no pasa nada? No lo sé, Beto. Realmente no lo sé. Llamaron a la puerta. Raúl, el camarero, un tipo alto y delgado, de unos 30 años con tatuajes en los brazos, entró. Llevaba 8 años trabajando en las brasas. Tranquilo, eficiente, fiable. Beto, hay un cliente preguntando por... Vio la cara de Malena. Se detuvo. Perdón, ¿es mal momento? Pase. Malena hizo un gesto con la mano. De todas formas, todo el mundo lo sabrá pronto. Raúl entró, cerró la puerta. ¿Qué pasó, patrona? Beto relató brevemente la situación. Con cada palabra, el rostro de Raúl se ensombrecía. Cuando Beto terminó, el camarero maldijo en voz baja pero enfática. «Joder, Malena, eso es...» «Lo sé», interrumpió ella con cansancio. Volvieron a llamar a la puerta y entró Dalia, una camarera de 40 y tantos años y pelo teñido de rojo. Llevaba 6 años trabajando en el restaurante. Era ruidosa, divertida y le gustaba cotillear, pero hacía bien su trabajo. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó mirándolos a todos. «¿Una reunión?» «Dalia, cierra la puerta», dijo Beto. «Siéntate». Ella desconfió, pero se sentó. Beto volvió a contar la historia. Dalia escuchaba con el rostro cada vez más indignado. Cuando Beto terminó, se levantó de la silla de un salto. «¡Qué cabrón!», exclamó. «Malena, ¿cómo sigues viviendo con él? Lo mataría, cogería un cuchillo y...» «Dalia, cállate», le dijo Beto. «¿Quién se está callando?» Le robó $150,000. Ese es todo nuestro sueldo, ¿sabes? Es el restaurante. Es nuestro trabajo. Y él solo lo robó. Lucio, el ayudante del cocinero, un joven de unos 27 años, fornido, con la barbilla cuadrada, entró en el despacho. Llevaba 4 años trabajando en el restaurante.
Era callado, pero muy leal. He oído un grito, dijo. ¿Va todo bien? Pasa, Lucio, le llamó Malena. Avisa a todo el mundo. Lucio entró y Beto volvió a contar la historia por cuarta vez. El ayudante de cocina escuchó en silencio y luego apretó los puños. Deberíamos encontrarlo y darle una paliza, dijo simplemente. Eso no basta, dijo Dalia. Debe de ser... Hizo una pausa, pero todos comprendieron lo que quería decir. Se hizo un gran silencio en el despacho. Los 5 hombres estaban sentados y de pie, digiriendo lo que habían oído. Malena los miró. Eran personas que habían trabajado con ella durante años, que le eran leales, que compartían con ella éxitos y problemas. Eran más que empleados. Eran su familia. Una familia de verdad, a diferencia de lo que quedaba de su matrimonio. Quiero castigarle, dijo Malena en voz baja pero con firmeza. No solo divorciarme, no solo coger sus cosas e irme. Quiero que pierda lo que me robó, que sienta lo que yo siento. ¿Y qué se te ha ocurrido?, preguntó Beto. Todavía nada. No sé cómo hacerlo. Beto se quedó pensativo. Dio una vuelta por la habitación. Luego se detuvo y miró a Malena. ¿Y si quemamos la casa? Todos se quedaron paralizados. Malena le miró. ¿Qué? La casa, repitió Beto con calma. La compró con tu dinero. Es su casa en esencia. Y si se va, lo pierde todo. El dinero que robó no irá a ninguna parte. Probablemente la amante también huirá cuando vea que se ha quedado sin nada. ¿Estás sugiriendo que prendamos fuego a la casa? Raúl miró al jefe con respeto. Eso es grave. ¿Qué no es grave? Le robó $150,000 a Malena. Eso es un delito. ¿Por qué ella debe sufrir y él disfrutar de la vida en una casa nueva con una joven moza? Dalia asintió. Beto tiene razón. Debe pagar. Lucio también asintió. Yo estoy a favor. ¿Qué más tiene que hacer para darse cuenta de que no puede ser así? Malena se quedó callada. Los miró fijamente, a esos hombres que estaban dispuestos a cometer un crimen por ella. Quemar la casa, destruir lo que Ernesto había comprado con su dinero. Era una venganza cruel y despiadada. Pero, ¿acaso se merecía menos? Es peligroso, dijo por fin. Si nos pillan. No nos pillarán, dijo Beto con seguridad. Lo haremos de noche, cuando no haya nadie. Rápido y limpio, sin huellas. ¿Y si hay gente? Malena sintió que algo hervía en su interior. ¿Y si duermen allí? Entonces esperaremos a que salgan, respondió Beto. O haremos que salgan corriendo antes de que lo hagan. No queremos matar a nadie, solo queremos destruir la casa. Malena cerró los ojos. Los pensamientos se agolpaban en su mente. Miedo, duda, rabia, ansia de justicia. Recordó a Ernesto de pie en el salón de aquella casa y abrazando a la niña. Cómo se había reído, lo feliz que había sido. Con su dinero. De acuerdo, dijo abriendo los ojos. Hagámoslo. Dalia jadeó. ¿En serio? ¿En serio? Me lo ha robado todo. Todos mis sueños. Todos mis planes. No puedo aceptarlo sin más. Beto se acercó, le puso la mano en el hombro. Estamos contigo, patrona. Pase lo que pase. Raúl asintió. Todos estamos contigo. Lucio y Dalia también asintieron. Malena los miró y algo se le apretó en el pecho. No se merecía tanta devoción, pero ellos estaban dispuestos a arriesgarse por ella. Entonces necesitamos un plan, dijo Beto sentándose a la mesa. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo haremos? Malena se lo pensó un momento. Había dicho que el viernes trabajaría en el turno de noche. Se iría después de cenar y no volvería hasta por la mañana. Probablemente iría a verla, a esta casa. Genial, asintió Beto. El viernes por la noche, entonces, necesitaremos gasolina, 20 litros quizá, y fósforos o un encendedor. Yo traeré la gasolina, dijo Lucio. Mi hermano trabaja en una gasolinera. Él nos dará los bidones, no preguntará por qué. Tendremos que llevar 2 coches, continuó Beto. Por si algo sale mal, yo llevaré el mío. ¿Quién más? Yo, dijo Raúl. Yo también tengo coche. Bien, así que yo, Malena y Lucio en mi coche. Raúl y Dalia en el tuyo. Conducimos de noche, a las 2 o las 3. Las calles están vacías a esa hora. Hablaron de los detalles durante otros 20 minutos. ¿Quién haría qué? ¿Cómo irían? ¿Qué se llevarían? Poco a poco, el plan se fue aclarando,
haciéndose más realista. Malena se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Todos habían tomado una decisión. Cuando terminó la reunión, todos siguieron con sus asuntos. Malena se quedó sola en su despacho. Miró por la ventana hacia la calle oscura y pensó que en 2 días su vida cambiaría para siempre. Cruzaría una línea más allá de la cual no habría vuelta atrás. Pero Ernesto había cruzado esa línea primero. La traicionó, le robó, le mintió en la cara. Y ahora le tocaba a ella. Malena sacó su teléfono. Miró la foto de una casa en la calle Los Arayanes. Una preciosa casa blanca con tejado de tejas. Pronto todo lo que quedaría de ella serían cenizas. Y, por extraño que parezca, ese pensamiento no la asustó. Al contrario, le producía una especie de sombría satisfacción. Justicia, aunque cruel, aunque ilegal, pero justicia. Malena colgó el teléfono, se levantó y salió del despacho. Había pocas visitas en el vestíbulo. Miércoles por la tarde, un día normal de trabajo. Beto estaba en la cocina, preparando un filete para el pedido. Vio a Malena y la saludó con la cabeza. Sus ojos la apoyaban. Raúl estaba detrás de la barra sirviendo vino a un cliente. Dalia tomaba los pedidos. Lucio cortaba verduras. Todos estaban con ella. Todos estaban dispuestos a correr riesgos. Por ella, por la justicia. Malena volvió a su despacho. Se sentó en su mesa. Abrió los informes. Necesitaba trabajar, seguir adelante, fingir que todo era normal. 2 días más. Y entonces todo cambiaría. El viernes empezó como un día normal. Malena se levantó temprano, preparó el desayuno, bebió café. Ernesto se levantó sobre las 9, somnoliento, sin afeitar. Desayunaron en silencio. Él hojeaba algo en su teléfono. Ella miraba por la ventana. Una mañana normal de un matrimonio normal que hacía tiempo que no hablaba. Hoy me toca el turno de noche, dijo Ernesto terminándose el café. Me iré después de cenar y no volveré hasta mañana. Puede que incluso a la hora de comer. Los viernes suele haber mucho trabajo. Malena asintió, sin levantar la vista de su taza. Me alegro. Él la miró como esperando algún tipo de reacción, pero ella permaneció en silencio. Encogiéndose de hombros, se fue al baño. Malena oyó el ruido del agua. Luego él salió, se vistió y cogió las llaves. Bueno, me voy al turno de día. Volveré sobre las 7, cenaré y me pondré de nuevo en camino. ¡Buena suerte! Se fue. La puerta se cerró. Malena permaneció sentada en la cocina, sosteniendo la taza de café que se enfriaba. Sabía que mentía. Sabía que no iba al turno de noche, sino a casa de Yamilet, a su casa. Dormiría allí, la estrecharía entre sus brazos, haría planes para el futuro. Con su dinero. Pero eso se acabaría esta noche. Malena se levantó, lavó los platos, se vistió. Fue al restaurante. El día transcurrió lento, pesado. No podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche, a lo que iban a hacer. Beto se dio cuenta de su tensión y se acercó a ella en la cocina. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy preocupada. Es natural, dijo en voz baja, para que nadie lo oyera. Pero vamos a arreglarlo, aguanta. Ella asintió. Beto estaba tranquilo, seguro de sí mismo. Era un poco reconfortante. A las 4 de la tarde entró Lucio. Se acercó a Malena, asintió brevemente. La gasolina está lista. 4 bidones de 5 litros. Están en mi coche. Muy bien, gracias. A las 6 de la tarde, Malena cerró el restaurante antes de tiempo, diciendo al personal que era un día especial, que podían irse a casa. Los que no lo sabían se alegraron de tener un día libre, inesperado. Solo quedaron Beto, Raúl, Lucio y Dalia. Se sentaron en la sala, en una de las mesas, y discutieron los últimos detalles. Nos vamos a las 2 de la mañana, dijo Beto. A esa hora todos estarán dormidos. Yo iré primero, seguido de Raúl. Llegaremos al barrio, estacionaremos a una cuadra de la casa, caminaremos el resto del camino. En silencio, rápido, sin pánico. ¿Y si nos ve alguien?, preguntó Dalia nerviosa. No nos verán. El barrio es nuevo. La mitad de las casas aún están deshabitadas. Y a las 2 de la mañana, toda la gente normal está durmiendo. ¿Y si no está su coche? Malena miró el mapa del barrio que Beto había impreso. ¿Y si se va a otro sitio? Entonces esperaremos. O lo dejamos para otro día, pero seguramente estará allí.
Se supone que trabaja en el turno de noche, hasta mañana. Lo hablaron de nuevo, luego tomaron caminos separados. Acordaron encontrarse en el aparcamiento detrás del restaurante a las 2:30 de la mañana. Malena condujo hasta su casa. Ernesto ya estaba allí, sentado en el sofá, viendo la tele. «Hoy llegas pronto», comentó. «Estoy cansado. Decidí cerrar temprano». Malena preparó la cena, sencilla, rápida, pollo frito y arroz. Comieron en silencio. Ernesto estaba de buen humor, tarareando algo, sonriendo al teléfono. Iba a ver a su amante, y eso le hacía feliz. Después de cenar, se cambió de ropa, se afeitó y se echó colonia. «Bueno, me voy», dijo besando a Malena en la mejilla. Un beso formal y frío. «No me esperes despierta. Volveré mañana». «Bien. Ten cuidado en la carretera». Se alejó. Malena se quedó junto a la ventana, viéndole subir a su Fiat Siena blanco y alejarse. Sabía a dónde iba. Sabía que en unas horas aquel coche habría desaparecido. Y la casa tampoco. Se dirigió al dormitorio y se tumbó en la cama. Intentó dormir, pero no pudo. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Miedo, duda, determinación. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si les pillan? ¿Y si alguien salía herido? Pero entonces recordó la cara de Ernesto mientras abrazaba a aquella chica. Recordó la caja fuerte vacía. Recordó los $150,000 que había robado sin pestañear. Y las dudas se desvanecieron. A la 1 de la madrugada se levantó, se vistió. Vaqueros negros, chaqueta negra, sombrero oscuro. Cogió sus guantes. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojos decididos. Estaba lista. Salió del piso sin hacer ruido. Bajó las escaleras. La calle estaba vacía, fría. El viento movía hojas secas por la acera. Malena subió a su coche y se dirigió al restaurante. Los coches de Beto y Raúl ya estaban en el aparcamiento. Ellos mismos estaban en la entrada, fumando, hablando en voz baja. Cuando vieron a Malena, asintieron. Lucio llegó unos minutos después, seguido de Dalia. «Ya están todos», dijo Beto, dejando caer el cigarrillo. «¿Listos?» Todos asintieron. Malena sintió que su interior se tensaba. «Entonces, vamos. Yo voy delante, Raúl detrás. Mantengamos la distancia, no llamemos la atención». Se dividieron en coches. Malena se sentó delante con Beto, Lucio detrás. En el maletero había 4 bidones de gasolina. El olor era acre, penetraba incluso en la cabina. Salimos de la ciudad. Las calles estaban desiertas. Pocos coches, semáforos apagados, tiendas cerradas. Rosario dormía. Solo ellos conducían de noche hacia casa ajena, con gasolina y venganza en el corazón. 20 minutos después entraron en el barrio de Funes. Casas nuevas, calles tranquilas, ni una sola ventana encendida. Beto aminoró la marcha. Dobló por la calle Los Arayanes. Pasó frente a la casa número 15, fachada blanca, techo de tejas. El coche de Ernesto estaba aparcado fuera. «Está aquí», dijo Beto en voz baja. Malena asintió, incapaz de hablar. El corazón le latía frenéticamente. Aparcaron al final de la calle, a la sombra de los árboles. Raúl se detuvo junto a ellos. Todos salieron de sus coches. Beto abrió el maletero, sacó bidones y los repartió. Lucio 2, él 1, Raúl otro. «Dalia, quédate aquí. Vigila la calle», ordenó. «Si viene alguien, silba». «Malena, tú también espera aquí». «No». Malena negó con la cabeza. «Iré con vosotros». Beto quiso objetar, pero vio su cara y dejó de hablar. Asintió con la cabeza. «De acuerdo. Vámonos». En silencio, deprisa, avanzaron por la calle, apretándose contra las vallas. La oscuridad les ocultaba. Las farolas eran escasas. No había luna. Llegaron a la casa. La verja estaba cerrada, pero no alta. Beto trepó primero, ayudó a Malena y luego a los demás. Se quedaron en el patio, escuchando. La casa estaba oscura, silenciosa. Solo en el primer piso había una tenue luz encendida en una de las habitaciones, probablemente una lamparilla o algo así. Allí dormían, Ernesto y su amante, en su nuevo hogar. «Empecemos», susurró Beto. «Lucio, tú cubre la pared del fondo y la puerta. Raúl, la pared lateral y las ventanas. Yo haré el frente y la veranda. El coche también». Fueron a sus posiciones.
Abrieron los bidones. Empezaron a echar la gasolina. Malena se quedó en la puerta mirando. El olor a gasolina se hizo aún más fuerte, cortante. Lucio la vertió en la puerta de madera, en el umbral, en las ventanas de la planta baja. Raúl rociaba la pared, los alféizares de las ventanas. Beto roció la veranda, los escalones. Luego fue al coche de Ernesto. Roció el capó, las puertas, el interior a través de la ventanilla entreabierta. Trabajaron con rapidez y coherencia. En menos de 3 minutos, 4 bidones estaban vacíos. La gasolina se esparció por las paredes, por el suelo, empapó la madera. Beto volvió a la puerta, asintió a Malena. «Ya está hecho. Ahora tú». Le tendió un mechero. Malena lo cogió, miró la casa. La casa que había comprado con su dinero, su trabajo y sus sueños. Que se suponía que era su futuro, pero que se había convertido en un símbolo de traición. Se acercó a la veranda, se agachó, encendió el mechero. Acercó la llama al charco de gasolina del suelo de madera. El fuego prendió al instante. Corrió por el porche, subió por la pared y envolvió las ventanas. El calor le golpeó la cara y Malena retrocedió. Las llamas crecían a una velocidad increíble. Devoraban gasolina, madera, pintura, todo lo que podían alcanzar. En segundos, la fachada de la casa era una antorcha. «¡Vamos!». Beto agarró a Malena del brazo y tiró de ella hacia la puerta. Pero ella se soltó, de pie, sin poder apartar los ojos de la casa en llamas. El fuego se extendió a la pared lateral, a la pared del fondo, devorándolo todo. El coche de Ernesto se incendió. Primero el capó, luego el interior. Algo dentro explotó con un estallido ensordecedor. Las llamas se elevaron más alto, más brillantes. Una ventana del primer piso se abrió de golpe. Ernesto se asomó, en calzoncillos, confuso, asustado. Cuando vio el fuego, gritó: «¡Fuego! ¡Dios, fuego!». Desapareció en la habitación. Un segundo después reapareció con una chica, que también estaba en calzoncillos, pantalones y camiseta, gritando aterrorizada. No podían bajar las escaleras. La planta baja ya estaba en llamas. El fuego había bloqueado la salida. Ernesto miró asustado a su alrededor e hizo lo único que podía hacer. Agarró a la chica del brazo y tiró de ella hacia la ventana. «¡Salta! ¡No puedo! ¡Salta, maldita sea!». La empujó por la ventana. Ella cayó al césped desde el primer piso. Gritó de dolor, pero se levantó. Se alejó contoneándose de la casa en llamas. Ernesto saltó tras ella. Cayó sin éxito, pero también se levantó. Se quedaron en el césped, semidesnudos y sucios, viendo arder la casa. El fuego ya había arrasado toda la planta baja y avanzaba hacia el segundo piso. El tejado crujía, las tejas empezaban a desmoronarse. El coche de Ernesto ardía intensamente. Lo único que quedaba de él era un esqueleto carbonizado. Ernesto se debatía entre la casa y el coche, sin saber qué hacer. Gritó algo, pidió ayuda. La niña sollozaba, abrazándose a sí misma. Los vecinos empezaron a despertarse. Las ventanas de las casas vecinas se iluminaron. Alguien se asomó a la calle. «Malena, vamos». Beto volvió a tirar de ella. Pero ella no se fue. Avanzó hacia la casa en llamas. Pasó por encima de la verja. Se adentró en la luz de las llamas. Ernesto la vio y se quedó helado. Durante unos segundos se miraron fijamente. Él despeinado, asustado, en calzoncillos, con abrasiones en la cara. Ella estaba tranquila, vestida, con los ojos fríos. «¿Malena?», susurró el incrédulo. «¿Qué eres? ¿Cómo has...?». Ella se acercó. El fuego ardía a sus espaldas, iluminando su rostro con una luz infernal. «Lo sé todo, Ernesto», dijo en voz baja pero firme. «Sé lo de tu amante, sé lo del dinero que robaste de nuestra caja fuerte. Sé lo de la casa que compraste con mis ahorros». Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. $150,000, continuó Malena. «Durante 3 años estuve ahorrando ese dinero. 3 años ahorré cada peso, soñando con ampliar el restaurante. Y tú lo tomaste y compraste una casa para tu puta». «Malena, yo...». «Cállate», le cortó ella. «No quiero oír tus excusas. Me has traicionado. Me robaste. Me mentiste a los ojos. Y pensaste que no me enteraría. Que vivirías aquí con tu chica y yo me quedaría en casa esperándote.
Ernesto miró la casa en llamas y luego a ella. «Tú hiciste esto. Tú quemaste». «Sí, quemé vuestra casa. Nuestra casa, para ser exactos. La compré con mi dinero, así que tenía derecho. Considéralo mi regalo de despedida». Dio un paso hacia ella, pero Beto se puso al instante a su lado, impidiéndole el paso. «Quédate donde estás», dijo fríamente el cocinero. Ernesto se detuvo, miró a Beto y luego a Lucio y Raúl, que también habían salido de las sombras. Se dio cuenta de que no había venido sola, que esto había sido planeado. «Ustedes, todos vosotros», jadeó. «Esto es un crimen, un incendio provocado. Voy a ir a la policía». Malena sonrió. «Ve, cuéntales cómo robaste $150,000 a tu mujer para comprarle una casa a tu amante. Ya veremos quién de los dos acaba en la cárcel». Ernesto guardó silencio. Se dio cuenta. Se dio cuenta de que si iba a la policía, descubrirían de dónde había salido el dinero para la casa, que lo había cogido sin permiso de su mujer, que eso también era un delito, tal vez incluso más grave que un incendio provocado. «Lo has perdido todo», dijo Malena con calma, mirándole a los ojos. «La casa, el coche, el dinero. Ahora no puedes trabajar. Un taxista no es nada sin coche. Probablemente tu amante también huirá de ti cuando se dé cuenta de que estás en bancarrota. Te quedas sin nada, como me quedé yo cuando me enteré de tu traición». Se dio la vuelta y caminó hacia la verja. Beto, Raúl y Lucio la siguieron. Ernesto se quedó mirándolos, incapaz de moverse. La chica sollozaba, sentada en el suelo con las rodillas alrededor. La casa ardía, se desmoronaba, se convertía en cenizas. A lo lejos sonó una sirena. Alguien había llamado a los bomberos, pero ya era demasiado tarde. No quedaba nada de la casa que pudiera salvarse. Malena caminó hacia los coches, y a cada paso sentía que algo en su interior se desprendía. La pesadez que le oprimía el pecho desde hacía semanas había desaparecido. El dolor, el resentimiento, la humillación, todo se esfumó con aquella casa. Lo que quedaba era un vacío. Pero era un vacío diferente, no corrosivo ni agonizante. Era liberador. Subieron a los coches. Dalia, que les esperaba afuera, preguntó temerosa. «¿Ha ido todo bien?» «Sí», respondió Malena. Todo había terminado. Beto arrancó el motor y salió a la calle. Raúl lo siguió. Condujeron en silencio, sin hablar de lo que había pasado. Se limitaron a conducir de vuelta por la ciudad nocturna. Malena miró por la ventanilla las calles oscuras, las aceras vacías, las escasas luces de los faroles. En algún lugar, en Funes, ardía una casa. En algún lugar, Ernesto estaba en medio de las cenizas y se daba cuenta de que lo había perdido todo. Y volvía a casa, a su piso, a su vida, sin marido, sin ilusiones, sin sueños de felicidad conyugal, pero con la sensación de que se había hecho justicia. Tal vez fue cruel, tal vez estuvo mal, tal vez fuera ilegal, pero era la única manera de cerrar este capítulo. La única manera de sentir que no era solo una víctima, sino una persona que podía valerse por sí misma. Beto la llevó a casa. Se detuvo en la entrada. «¿Te encuentras bien?», le preguntó en voz baja. Malena lo miró. A ese hombre que se había arriesgado por ella, que la había apoyado en el momento más oscuro de su vida. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pregúntamelo mañana». Él asintió. «Estoy aquí para ti si me necesitas. Todos lo estamos. Sé que lo estás». «Gracias, Beto». Salió del coche y subió al piso. Se desvistió, se duchó, se metió en la cama, cerró los ojos. No podía dormir. Las imágenes se repetían en su cabeza. La casa en llamas, la cara de Ernesto, las llamas devorando las paredes. Había quemado la propiedad de otra persona. Había cometido un crimen, pero no sintió remordimientos. Solo sintió vacío y un extraño y oscuro alivio. Se levantaría por la mañana, iría al restaurante, seguiría con su vida. Ernesto probablemente intentará volver. No tiene a dónde ir. Pero ella no le abrirá la puerta. Pedirá el divorcio, dividirá los bienes, lo apartará de su vida. Y la casa de los Arayanes será solo un recuerdo. Cenizas y cenizas. Un símbolo de que la traición no queda impune. Malena Figueroa siempre ha sido fuerte, y esta noche se lo ha demostrado a sí misma. Quizá con demasiada brutalidad, pero se lo ha demostrado.
Y ahora, tumbada en la oscuridad de su habitación, se da cuenta de que este capítulo está cerrado. Doloroso, aterrador, brutal, pero cerrado. Mañana comenzaría una nueva vida. Sin Ernesto, sin ilusiones, sin pasado. Y era lo correcto.